Saludos hermanos. Hoy es día 2 de agosto. En nuestra diócesis en Getafe celebramos la solemnidad de Nuestra Señora de los Ángeles, que es nuestra patrona de la diócesis de Getafe. Como muchos de los que escuchan este comentario no son de la diócesis, voy a comentar las lecturas propias del día, que sigue siendo la lectura continuada del libro de Jeremías, como si fuera la lectura del viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Y el libro de Jeremías, hoy se escucha el capítulo 26, 9 versículos, que dice así: Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor: Ponte en el atrio del templo, y cuando los ciudadanos de Judá entren en él para adorar, les repites a todos las palabras que yo te mandé decirles. No dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta, y así me arrepentiré yo del mal que tengo pensado hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás: esto dice el Señor: si no me obedecéis y cumplís la ley que os promulgué, si no escucháis las palabras de mis siervos los profetas que os he enviado sin cesar, a pesar de que no hacíais caso, trataré a este templo como el de Silo, y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y todos los presentes oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías acabó de transmitir cuanto el Señor le había ordenado decirle a la gente, los sacerdotes, los profetas y todos los presentes lo agarraron y le dijeron: eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo acabará como el de Silo y que esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada? Y el pueblo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor. Bien, esta es la lectura que escuchamos hoy. El pueblo que se junta en el templo y una nueva exhortación de Jeremías, que lo que hace es fiarse de Dios y hacer lo que Dios le pide, lo que Dios le manda y decir lo que Dios le dice. Exhortación para que el pueblo se mantenga fiel a la alianza de Dios, a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Una exhortación que, además de lo contrario, de no ser cumplida, le podrá sobrevenir al pueblo de Dios desolación y ruina. Y esta es una exhortación que además a Jeremías le acarrea incomprensión y persecución y castigo por parte de los hombres que no quieren salir de su pecado y tener espíritu para un culto de mente y de corazón interior y comprometido de verdad. Este es el problema. Que hicieron de la fe algo cómodo y empezaron a vivir en una fe que ellos deciden cómo tiene que ser y que está profundamente acomodada. Y esto es muy peligroso porque, de alguna forma, como decía San Pablo VI, esa situación conduce al ateísmo. Pablo VI decía: la secularización es un terreno fértil para el ateísmo, para no creer en Dios como debemos creer en Él. Dios, en nuestra vida, ante nosotros, tiene una presencia que nosotros tenemos que saber ver, y descubriendo la presencia de Dios tenemos que saber vivir en una relación con Él, una relación en la que yo me fío de su palabra, de su doctrina. En tiempos de Jesús, los que le veían, le escuchaban, se preguntaban: ¿de dónde saca esa doctrina, esa autoridad que llena de admiración a cuantos le escuchan, pero que en otros producía escándalo? Pues como los profetas, que producen escándalo porque hablan con una serie de palabras que escuecen, porque no son miel, ¿no? Escuecen
Y a veces tenemos que entender que la fe es esto, que la fe, precisamente para que no me acomode, me tiene que escocer. Y Dios no me amenaza, ¿no? Porque nos puede sonar una amenaza lo que el Señor dice por boca de Jeremías. Lo que el Señor me viene a explicar es en lo que me puedo convertir en fórmula de maldición para otros. Fijaros, los cristianos que estamos llamados a ser instrumentos de salvación en manos de Dios, podemos llegar a ser fórmula de maldición para otros. Si no escuchamos la palabra de Dios, que son palabras de vida eterna, si no cumplimos la ley que el Señor nos ha promulgado, que es la del amor, si no le obedecemos, porque la obediencia es camino de salvación, seamos instrumentos de salvación y no de maldición para otros. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.